Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro canal. Qué bendición estar con ustedes y poder compartir la palabra, tener estos momentos gratos de poder bendecirlos a través de la palabra y lo que el Señor nos ha mostrado. Es un agrado para mí siempre, como siempre lo digo, poder estar con ustedes. Ustedes tal vez desde sus casas, en distintos lugares tal vez, escuchando la palabra. Es una bendición poder estar conectados de esta manera. Hoy día, hermano, quiero hablarles acerca de cómo debemos andar en la vida, como si podemos decir cómo nos podemos conducir en la vida. Amén. Y vamos a orar, pedirle al Señor que Él nos vaya guiando, que Él nos vaya mostrando su palabra y poder entender nuestra conducta y cómo influye en las cosas del Señor y qué es lo que el Señor quiere. Amén. Vamos a orar. Pidámosle al Señor juntos. Padre Santo, muchas gracias por este día. La bendición, Señor, de estar juntos. La bendición, Señor, de poder ser hijos tuyos. Sabemos, Señor, que al ser familia, tenemos una conducta familiar, Señor. Una vida familiar. Tenemos, Señor Dios, formas específicas, Señor, en las que tú como Padre nos enseñas a andar. Y llévanos por amor a poder vivirlas, a poder, Señor, compartir con nuestros hermanos, Señor, y tener una conducta agradable a ti. Bendecimos, Señor, esta reunión y todo lo que vas a hablar, Señor, esta hora. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar, mis hermanos, con un texto bíblico que es de Efesios capítulo 4. Este libro nos muestra cómo andar de acuerdo a la conducta. ¿Qué conducta nosotros debemos tener al ser hijo de Dios? Efesios 4, desde el versículo 1 hasta el 7. Lo vamos a leer. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este texto que el apóstol Pablo usa para enseñar acerca de nuestra vida es hermoso porque nos muestra que somos un solo cuerpo, que debemos estar siempre prestos a guardar la unidad en el espíritu, ¿cierto? Habla siempre acerca de conducta, pero no me refiero a reglas. No me refiero a usted tiene que hacer esto y estas son las reglas del reino. Sino que es algo que viene del corazón. Dice, estemos solícitos en guardar en el ser uno. Un cuerpo, un espíritu. Fuimos llamados a una sola vocación. Tenemos un bautismo, un Señor, tenemos un Padre de todos. Está hablando acerca de la unidad y de la conducta. Pero me gusta cómo inicia este texto, que dice: Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros en la vida tenemos que andar dignamente. Pero dignamente, ¿a qué me refiero? Debemos andar, y nuestra conducta, y nuestra vida, caminar en la vida, debemos andar con respecto a la vocación a la cual el Señor nos llamó. Este texto, si nos damos cuenta, nos muestra que ser hijo de Dios es andar por una senda que Dios trazó, no por una senda propia. Hay mucha gente que dice, que yo he escuchado muchas veces, de que ya está bien la vida, yo puedo hacer otras cosas, independientes si son de Dios o no. Total, yo cumplo con ir al culto. Total, yo cumplo con asistir a una reunión específica, yo cumplo con participar. No, mis hermanos, el Señor nunca, jamás nos llamó a participar de cosas, sino que nos mandó a ser hijos. Un hijo participa de cosas, claro que sí,
pero un hijo es algo. Y esto es lo importante. ¿Qué es lo que somos? Somos familia. Por lo tanto, el Señor nos envió en una senda que Él trazó. Y esto es lo importante de entender, que Él traza sendas para nosotros. Por lo tanto, tampoco es decir, Dios me selló y tengo la salvación. O sea, yo ya me bauticé, así que estoy sellado con la salvación. Vengo a la reunión, tengo todo resuelto y no tengo ningún cambio de vida. No es así. Nosotros necesitamos siempre ir avanzando en nuestra conducta. Necesitamos vivir de esta manera. Quiero también leer 1 de Timoteo capítulo 3. Este texto nos enseña cómo el Señor va transformando nuestra vida a la manera en que después ya sabemos cómo vivir. Y este es como, si podemos decir, nuestro norte. También lo escribe Pablo. 1 de Timoteo 3, versículo 15, dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sepas cómo debes conducirte en los caminos del Señor. Y en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, mis hermanos, Dios espera cierta conducta de nosotros. Dios espera que nosotros vivamos a la manera de Dios. Esta vida, la vida en Cristo, mis hermanos, implica convertir nuestra vida de acuerdo a las cosas de Dios. ¿Ok? No es convertir nuestra vida de acuerdo a lo que yo pienso. Porque muchas veces, cierto, se piensa que uno dice, no, yo creo que esto está bien. No, nuestra vida, el ser convertidos, el ser parte de la familia del Señor, implica nuestra vida trazarla de acuerdo a las cosas del Señor. O sea, ¿quién es el que traza la vida? Dios mismo. Como dije hace un momento, Dios pone una senda para que nosotros transitemos por ella. Necesitamos nuestra vida entonces convertirla hacia allá. Tampoco significa cumplir ciertas reglas para pertenecer a algo. Yo pertenezco a esta iglesia porque cumplo ciertas reglas. No, mis hermanos. La iglesia es una. En todo el mundo existe una iglesia. Nosotros le hemos puesto nombres como para saber dónde uno se reúne. Uno dice, no, yo voy a la iglesia tanto o voy a esta otra iglesia, pero para el Señor esos nombres no existen. Esos nombres nosotros los pusimos, si podemos decir, con un fin funcional. No, yo soy, no sé, pertenezco a la iglesia pentecostal de tal lugar, o a la iglesia bautista de tal lugar, o en el caso de nosotros, la iglesia comunidad cristiana. Pero estos son nombres que nosotros hemos puesto, que Dios nunca puso, ¿ya? Y no quiero decir que estén mal, ¿ya? Tampoco quiero decir que debemos eliminar los nombres, no, porque igual es importante saber dónde uno se reúne. O sea, ¿tú dónde te estás reuniendo? Ah, no, yo me reúno en tal lugar, la congregación que se llama tanto. Por eso a mí me gusta llamarle congregación más que iglesia, porque la iglesia es una, ¿ya? Pero como les digo, no es un llamado a eliminar los nombres, sino que entender en el corazón que la iglesia es una. Y ¿dónde yo me reúno? ¿Cuál es el lugar donde yo me reúno? Tal lugar, ¿ya? Que debo, digamos, obviamente sujetarme a lo que la iglesia está teniendo como visión. Entonces no es una regla para pertenecer a algún lugar, nuestro camino en el Señor. ¿Qué es la vida en el Señor? ¿Qué es ser parte del camino del Señor? ¿Cómo yo puedo manejarme dignamente? Es un cambio de vida y de corazón, ¿ok? No es un cambio de lugar. Muchas veces uno dice, yo antes estaba, no sé, vivía mal en algún lugar X, y ahora el Señor me rescató y me cambió, y estoy en tal congregación. La verdad es que sí es un cambio, pero es un cambio de vida. Es un cambio de corazón. Esto es lo importante. Un cambio de corazón. Muchas veces hay gente que dice, me cambié de iglesia. Eso no es real, porque la iglesia es una. Tal vez que me estoy reuniendo en otro lugar, pero la iglesia es una. Entonces es un cambio
de vida y de corazón, en donde nosotros nos deleitamos en la obediencia a Dios. Que no es que, pucha, yo pertenezco a esta congregación y voy a tener que cumplir estas cosas si es que quiero pertenecer, como si fuese una membresía para entrar a algún lugar. No, mis hermanos, en la obediencia al Señor, en la relación que tú tienes con el Señor, hay algo aquí en tu interior. Y debería haber algo en tu interior. Puede ser pequeño o más grande, que es, Señor, yo anhelo y quiero obedecerte, yo quiero vivir para ti. Que no es, yo quiero vivir según las normas de la congregación. No, mis hermanos. Yo quiero vivir para ti, Señor, para ti. Y me congrego en este lugar porque yo percibo que acá se puede ver, digamos, bien o se puede entender mejor cuál es lo que tú deseas. Recuerden que siempre el norte es el Señor y el centro de las cosas es Dios, no específicamente las normas de la congregación. Entendemos que sus mandamientos entonces, como dice Jesús, que no son gravosos, porque no son mandamientos de la iglesia, no son mandamientos de la iglesia, sino que es mandamientos directamente de Dios, de la persona que yo amo. Voy a poner un ejemplo ante esto. No es obedecer por obedecer, ¿ok? Por ejemplo, la palabra, ¿qué nos dice? La palabra nos dice que nosotros debemos amar inclusive a nuestro enemigo, ¿ok? Eso dice Jesús. Yo les digo, amen a su enemigo, amen, sirvan inclusive al que los ultraja. Eso lo dice Dios, a quien amamos, lo dice Él. Eso no salió de ninguna congregación, ¿ok? No salió de ningún pastor, salió esto, sino directamente de Jesús. Entonces eso no es si podemos decir eso, no es un mandamiento de la congregación, sino que es algo que Dios dice. Ama a tu enemigo. No podemos basarnos en que, por ejemplo, el pastor Eliú nos pidió como regla de la iglesia amar a nuestro enemigo. No, ¿por qué? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Y aquí encontramos muchas cosas. Por ejemplo, no se ponga el sol sobre su enojo. No se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué quiere decir esto? Usted está enojado con alguien. Que no pase el día y siga sin reconciliarse. Hay cosas que tal vez que con el tiempo se van a ir sanando o hay que conversarlas mejor. Pero la reconciliación, por favor, hágala. Esto lo dice ¿quién? El pastor Eugenio, el pastor Eliú. ¿Qué lo dice? Esto lo dice la palabra. Por eso es importante entender cómo debemos andar dignamente. Por ejemplo, yo puedo decirles, hermanos, cuando nos reunamos, por favor, todos de terno y corbata. Todos de terno y corbata, por favor. Todos de terno y corbata. Esa es una regla que yo puse. No es una regla que Dios puso. ¿Okay? Entonces, a esto me refiero. Hay cosas que Dios dijo en la palabra y otras cosas que nosotros imponemos. No es algo que Dios dice. Por ejemplo, hay una regla que obviamente ningún pastor lo dice, pero sí yo he escuchado que a veces se exige, que cuando se ora hay que orar con los ojos cerrados. ¿Cierto? Uno cierra los ojos y empieza a orar. Que es un símbolo, ¿cierto? Digamos, tal vez de respeto. Pero el rey David, cuando escribe los salmos, y en el momento en que los está componiendo y orando, dice que él abre sus ojos y mira la creación del Señor. Empieza a ver lo que el Señor ha hecho. Entonces cerrar los ojos no es bíblico. ¿Ya? No es un tema así como yo tengo que cerrar los ojos para orar y quedar así. No, David se paseaba y miraba. Hay salmos que hablan acerca del cielo, de las nubes, del agua, y las miraba y decía, Señor, esto es tuyo, yo vivo para ti, lo que estoy viendo, Señor, todo lo que veo es tuyo. Entonces hay ciertas normas que son de congregación que no son malas, pero cuando la norma se vuelve más fuerte que la Biblia, ahí entramos en un conflicto en donde no andamos dignamente. Voy a poner un ejemplo. Llega un pordiosero a la congregación. O llega una persona de la calle, tal vez no pordiosero, sino entra a un lugar de reunión alguien con short y polera.
Hay ciertas congregaciones en donde no se permite la entrada a estas personas, ¿ya? Y no lo digo, digamos, inventando esto, sino yo he escuchado testimonios, específicamente de un niño que entra a escuchar un culto, digamos, con su ropa, con una ropita, no de día domingo, si uno puede decir, que, hermano, no existe la ropa de día domingo, por si acaso, una ropa de día domingo, entra y el pastor le dice, niño, le dice, ve a lavarte. Eso le dice el pastor, ve a lavarte, cámbiate la ropa y venga porque usted viene a algo que merece respeto. Así que no vuelva hasta que vuelva limpio. ¿Sabe lo que ocurrió con esa persona? Ya adulta, él hasta su etapa de adulto recordó esto y nunca más se acercó a una congregación. Nunca más, nunca más. Porque él vio un rechazo. Algo que no está en la palabra. No está en la palabra el venir ordenadito a la congregación, ¿ya? Pero yo les hago la pregunta. Yo como pastor, o usted como hermano que va a la congregación. Yo me iría con chalas, por ejemplo, con una polera a predicar, porque también hay algo que yo digo, igual uno tiene que ir arregladito. A mí personalmente me gusta ir arregladito, tal vez con camisa, nunca uso corbata, ¿cierto? Que en otros contextos tal vez que dirá, pero ¿cómo predica sin corbata? Nunca uso corbata. Sí, siempre uso camisa, un suéter o algo así. ¿Pero por qué? Porque me gusta ir presentable. También es algo de respeto para los hermanos, pero no es una ley. Cuando yo rigidizo algo, cuando yo digo, este pastor está predicando con corbata, bájese del púlpito inmediatamente, perdón, sin corbata, bájese del púlpito inmediatamente porque Dios exige respeto. La verdad es que las corbatas no existían en la época de Jesús. Entonces, aquí estoy, digamos, entrando en un área que es el andar dignamente o el andar bajo la regla de la congregación. Entonces, cuando yo vivo en una vida en el Señor, también voy a estar inmerso en una congregación. Pero ¿qué es lo importante de la congregación en nuestra vida? Que nosotros vivamos las cosas que el Señor nos muestra y nos dice. Que el Señor nos muestra y nos dice. Y aquí entramos en muchos conceptos de iglesia, como por ejemplo el diezmo, las ofrendas, como por ejemplo la sujeción a los líderes, a los pastores. Todas estas cosas nosotros no las inventamos, sino que están en la palabra. Están en la palabra. Y como les digo, hay otras cosas que son parte de una línea congregacional, si nosotros podemos decirlo de alguna manera. ¿Ya? Pero siempre tienen que estar bajo la autoridad misma de la palabra. Recuerden que la palabra es lo que a nosotros nos guía, nos corrige y nos lleva a la verdad. ¿Y el pastor qué es lo que hace? Toma la palabra y la lleva a la vida. Toma la palabra y la lleva a la vida. Por ejemplo, podemos citar muchos ejemplos. La palabra que dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ya? Eso dice la palabra. Se refiere a relaciones de tipo amorosa, digamos, cualquier tipo de relación con alguien que no cree en el Señor. ¿Eso lo inventó un pastor? No, eso lo dice la palabra. Entonces no es como una membresía para entrar a un círculo social. No es como, todo aquel que tiene una relación amorosa con alguien que es del mundo, entonces está fuera de la congregación. No quiere decir eso. Es el andar digno. Es decir, Señor, yo te amo y yo quiero formar familia con alguien que también te ama. Son cosas, si podemos decir, del ambiente lógico. Entonces, como digo, andar dignamente no es cumplir reglas. No es cumplir reglas para pertenecer a una congregación, sino un cambio de vida, un cambio de corazón. Deleitarnos en la obediencia, no tenerle temor al pastor porque me va a ver haciendo algo, sino deleitarme en obedecer al Señor. Saber que los mandamientos del Señor no son gravosos y se hacen simples de cumplir. Obedecemos, ¿por qué? Porque nuestro deseo es obedecer. Cuando
el apóstol Pablo usa la palabra, si nos damos cuenta, por tanto, ¿ya? Cuando dice que andéis digno de la vocación a la que fuisteis llamado, por tanto. O cuando le dice, cuando a Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, también usa un por lo tanto. Esta palabra Pablo lo utiliza en distintos textos, no solamente en estos que hemos leído, sino que lo usa para entregar un fin. Lo usa para llevar un algo. O sea, yo te enseño esto, por lo tanto usted haga esto otro. Por ejemplo, ustedes han pasado de muerte a vida, por lo tanto vivamos a la manera de la vida, no a la manera de la muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por ejemplo, en Romanos, Pablo utiliza 11 capítulos. Si tú lees Romanos, en la carta de los Romanos, Pablo utiliza 11 capítulos para dar la revelación de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice que nosotros, ¿cierto?, tenemos que andar sin ninguna condenación. Esto es Romanos 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Habla acerca de las obras de la ley, habla también acerca de la justificación, y está enseñando pura revelación durante 11 capítulos. Entonces, después del capítulo 11 aparece un por lo tanto hagan tal cosa. O sea, después de tan grande revelación de quién es el Señor y qué es lo que ha hecho por nosotros y cuál es nuestra realidad con Él, Pablo dice, por lo tanto, hagamos tal cosa. Entonces, nuestra conducta, mis hermanos, depende netamente de la revelación de Dios. Hay mucha gente que dice, pucha, pero es que la iglesia está llena de reglas, la iglesia tiene esto otro, hay que cumplir esto otro. Esa persona inmediatamente revela algo, que no ha tenido revelación de Dios. Esa persona muestra con esas palabras que Dios nunca se ha presentado a su vida. Porque cuando Dios se presenta a tu vida, es muy parecido a estar enamorado. Cuando tú estás enamorado, mi querido hermano o hermana, tú puedes hacer muchas cosas, inclusive locuras. Puedes gastar plata hasta que no tenías, buscar tiempos para estar con la persona. Necesitas estar con la persona a la cual tú amas. Entonces, mis hermanos, es importante entender que el buscar a Dios es estar enamorado de Dios. Si no, las reglas se van a hacer terribles. Se van a hacer terribles. Una persona enamorada puede hablar hasta las 5 de la mañana con la persona que ama. Puede estar toda la noche conversando con la persona, estando con ella. Pero alguien que no ama va a decir, hasta las 5 de la mañana. No, tengo sueño, que no quiero, que tengo que hacer otras cosas. Pero la persona que está enamorada, aunque tenga que hacer cosas al otro día, igual va a decir, no, pero yo puedo quedarme. Entonces es importante entender, mis hermanos, que el buscar las cosas del Señor, la obediencia y el andar dignamente depende del amor. Depende de cuánto tú amas a Dios. Y no es un llamado a decirte, por eso tú no amas a Dios. O sea, tú no dedicas tiempo a Dios, no le amas. No es un llamado, no es una cacería aquí que estoy haciendo, sino que es una invitación a decir, Señor, si yo no te amo suficiente, revélame tu amor. Yo necesito y anhelo amarte a la manera, Señor, en que se debe. Volviendo a Romanos, ¿cierto? El resumen del libro de Romanos, y aquí estoy tomando unos ejemplos acerca de nuestra conducta. El apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, revela que hemos sido justificados por la fe. Eso dice. Dice, por ejemplo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Todo esto está en Romanos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Pasamos de muerte a vida. El Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo, no hay diferencia entre judío y griego. Ya no hay ninguna diferencia. El Señor hizo todo por ti. Te reveló, te justificó, pasaste de muerte a vida, te llenó de su espíritu, te sacó toda condenación. Eso es lo que dice en los primeros 11 capítulos. En los primeros 11 capítulos. Pero, ¿qué ocurre en el capítulo 12 en adelante? O sea, dedica 11 capítulos a mostrarte la revelación. Pero miren lo que dice en el capítulo 12. Ahora, ¿qué va a decir?
Por lo tanto, vivamos de esta manera. Mire, Romanos 12 del 1 al 3. Dice, así que hermanos, después de toda esta revelación, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto que está hablando, si se dan cuenta, es conducta. El apóstol Pablo dice, por lo tanto, ahora comportémonos de esta manera, vivamos de esta manera, hagámoslo dignamente ante el Señor. Y así y empieza a poner ciertos lineamientos de nuestras conductas. Pero a veces uno dice, esto es pura regla, es pura manera de conducirse. Pero este es el capítulo 12. Dedicó 11 capítulos a mostrarte la revelación de Dios. Por lo tanto, lo más importante es la revelación de Dios. Cuando Dios se presenta a tu vida y te revela, es fácil obedecer. Es fácil obedecer. Yo obedezco gratamente al Señor, mis hermanos. Hay muy pocas cosas en la vida, y yo te lo digo, digamos, con mucho respeto, mis hermanos, ante las cosas que el Señor ha hecho por mí, y con respeto también a la revelación que el Señor me ha dado. Hoy en día hay muy pocas cosas, tal vez ninguna me llega a la mente ahora, que me cueste obedecerlas. ¿Sabes por qué? Porque he tenido revelación de Dios. Por eso es importante entender que antes de la obediencia está la revelación. Si se dan cuenta, el libro de Romanos nos lleva a la santificación, pero a través de la revelación por la palabra. Quiero terminar leyéndote dos cosas que escribí. Dice esto: los discípulos que no le dan importancia a la palabra, tampoco le dan importancia a la conducta cristiana. Si tu conducta en Dios no es acorde a Dios, es porque tampoco le das importancia a la palabra. Y una iglesia que no enseña las verdades de Dios es una iglesia que vive en desorden. Dos cosas importantes con respecto a nuestra vida, nuestra conducta y andar dignamente. Y la vuelvo a leer. Los discípulos que no le dan importancia a la palabra, tampoco le dan importancia a la conducta en Dios. Y segundo, una iglesia que no enseña las verdades de Dios es una iglesia que vive en desorden. Por esto, mis hermanos, quiero aconsejarte pasar tiempo con Dios, buscar revelación de Dios a través de la palabra. Señor, revélame tu gloria, muéstrame, dime, Señor Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Porque esta revelación te lleva a la obediencia y santidad. Si no, tu conducta no va a ser acorde a las cosas del Señor, aunque quieras, aunque te esfuerces. Está bien el esfuerzo, pero busca revelación de Dios. Porque si Dios no se revela, es muy difícil que nuestra conducta cambie. Amén. Vamos a orar al Señor y pedir que Él se revele a tu vida. Independiente si tú eres un hijo de Dios de muchos años o estás recién convertido, necesitamos revelación diaria para vivir en obediencia y en amor. Amén. Padre Santo, te rogamos, Jesús, que tú guíes a tus hijos. Llénanos, Padre Santo, de tu verdad. Enséñanos, Señor, a ser guiados por ti, a vivir para ti, Jesús. Necesitamos, Señor, de tu revelación y tu vida. Guíanos, Padre amado, a poder entender cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres, Jesús. En tu nombre, Señor, yo ministro revelación para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, tu gracia, tu vida y tu gloria, Señor, para la familia, Señor, y tus hijos. En tu nombre, gracias, papá. Amén.
Amén. Quiero también, mis hermanos, hacerles una invitación, a los jóvenes específicamente. El sábado y domingo 28 y 29 de noviembre va a haber un encuentro internacional de jóvenes. Hay países invitados, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y también nosotros. Y estamos invitados a este encuentro. Se va a hacer vía Zoom. Por Zoom se va a hacer. Y el link del retiro ya se va a dar. Se va a liberar, digamos, cerca de la fecha, para que los jóvenes puedan conectarse. Es una tremenda instancia para poder conocernos. Este retiro es de comunidad cristiana. No es un retiro, si podemos decir, evangélico, ¿ya? Así como de todas las denominaciones. No. Es un retiro nuestro, de comunidad cristiana, en donde jóvenes de comunidad cristiana, ya sea de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Perú o de Chile, vamos a estar conectados. Hay pastores que nos van a ministrar, pero la idea también es que podamos conocernos, aprovechar estos medios online. Así que te dejo con un spot publicitario y saludos de nuestros hermanos de distintos países y pastores que te invitan al evento. Nos vemos, que estés muy bien, hermano, y el Señor siga bendiciendo tu vida. Hola, soy Diego Sandoval de Comunidad Cristiana Temuco, Chile, y te quiero invitar a un encuentro de jóvenes que se va a realizar los días 28 y 29 de noviembre. Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Adrián Esdrigotti de Argentina y quiero invitarte a este encuentro internacional de jóvenes. Hola, yo soy Sara de Duque de Caxias, Brasil, y los invito a participar en el Encuentro Internacional de Jóvenes. ¿Ven?